Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me alegro de conocerte, me llamo Leticia y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear mapas conceptuales en el ordenador, con herramientas que no sean el PowerPoint o similares. Muchas veces cuando queremos resumir un tema, no sabemos muy bien cómo hacerlo, o nuestra letra es mala, nuestra presentación es mala, no se nos da bien hacer esto del lettering y esas cosas tan bonitas que hace la gente. A mí no se me dan bien. Y pues a lo mejor es interesante tirar de herramientas que lo hagan bonito por nosotros. Hoy os voy a enseñar dos herramientas virtuales para hacer mapas conceptuales. Un mapa conceptual, por si acaso, es una especie de esquema, pero en vez de estar las cosas ordenadas de arriba abajo y con llaves, y de izquierda a derecha evidentemente, la idea central está en el medio y de ahí van saliendo ramas que van a ir conectando subideas con la idea central, incluso entre subramas. Si te interesa este vídeo, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hola desde el futuro. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que va a quedar súper largo y he decidido dividirlo en dos partes. Cada vídeo va a ser una aplicación, una web. Así que en este vídeo vais a ver la de Babelas y en el próximo, en la parte 2, veréis GoConquer. Así no se os hace tan largo verlo. Adiós. Cuando vamos a estudiar algo que ya hemos visto en clase, suele ser interesante hacerse algún tipo de resumen en el que nos podamos basar para repasar de una forma rápida el contenido. Los mapas conceptuales son mucho más útiles porque nos permiten de forma esquemática poner la misma información que en un esquema tradicional, pero, y esto es muy importante para mí, nos permite enlazar y relacionar y conectar conceptos e informaciones, que era un problema que yo tenía cuando estudiaba. Yo no era capaz de conectar hechos o datos entre sí, me costaba. Y a lo mejor eso me hacía que pudiera tener una nota peor en el examen por no ser capaz de conectar. Sí que es cierto que yo soy defensora de que las cosas se deben hacer a mano, ¿vale? Porque a mí, como se me quedan las cosas, es a mano. Pero también entiendo que hay gente que su mente funciona diferente a la mía, o que tienen una letra y una presentación tan horribles como la mía, y luego lo escriben y no saben qué han escrito. Así que para todos ellos van estas dos herramientas. La primera es Babelas y nos requiere una inscripción, ¿de acuerdo? Entonces vamos directamente a darle a comienza ahora, Start Now, ¿vale? No hace falta registrarse para nada y podemos hacer nuestro esquema. Por ejemplo, lo voy a hacer de Minecraft. Un tema muy interesante el Minecraft, tanto para chicos como para adultos, como para profes, como para alumnos. ¿De acuerdo? Y ahora yo puedo ir añadiendo y ahora voy a decir que fue un juego creado en 2009 por, a ver que tengo aquí apuntada la chuletilla, Markus Persson. Pues creado en 2019 por Markus Persson. ¿Persson con una S o con dos? Que no lo he visto bien. Con dos S lo he hecho bien, ¿vale? Por otro lado podemos decir aquí, podemos añadir elementos del juego. A ver que me deja arrastrarlo. Muy bien. Y ahora podemos decir, pues, que hay recursos materiales, ¿vale? Que nos van a permitir hacer pues, nuestras construcciones, nuestras herramientas, que también hay alimentos, sobre todo si estamos jugando en el modo de supervivencia, súper importante, ¿verdad? Poder recuperar nuestra energía. Y luego, por ejemplo, vamos a poner otros seres
vivos, entre comillas, porque los creepers, no sé yo si están muy vivos, pero la leche de los creepers, ¿no? Muy bien. Y ahora, por ejemplo, de estos seres vivos a mí me interesa sacar, vamos a poner, por ejemplo, plantas. Vamos a poner animales, ¿vale? De hecho podemos hacer huertos y granjas muy interesantes. No, me he colado. Y luego vamos a poner los creepers. Y quizás otros donde podemos meter a los pueblerinos, ¿verdad? Los otros. Y así iríamos creando nuestro mapa. Evidentemente en esta versión hay pocas más utilidades, no se pueden añadir imágenes, ¿vale? Y para descargártelo, sí te lo puedes descargar así, pero te va a salir con una marca de agua de ellos, o incluso te puede ser que te obligue a registrarte en determinados momentos. Bueno, ya está descargado, habéis visto, ha sido fácil. Y simplemente te sale esto aquí, hay que tener cuidado porque puede ser un poco feo. Y hasta aquí, Babelas. En el próximo vídeo tendréis GoConquer. Que lo disfrutéis. Espero que estas dos herramientas vayan a seros útiles, que os sirvan para hacer mapas conceptuales más bonitos y que a lo mejor incluso os permitan tener una mejor calificación si te piden como deberes un mapa conceptual, o te motiven y te ayuden a estudiar mejor. Si es así, por favor, déjame un comentario, dime si ya conoces esta herramienta, si conoces otras, si usas estos mapas conceptuales, si no te van para nada, si tienes otro sistema mejor, nos lo puedes compartir en los comentarios. Deja todo lo que quieras en comentarios. Si tienes alguna duda sobre cómo utilizar los programas, intentaré contestarte y, por supuesto, nos vemos pronto.